the Lord showed airplane flying. El Señor mostró aviones volando Airplane flying and buildings being attacked. y edificios siendo atacados por estos aviones. So, people of God, Así que, pueblo de Dios, it's time to pray for the nation of Venezuela. es tiempo de orar por la nación de Venezuela. So, everybody listening to this voice right now, Así que todos los que están escuchando esta voz ahora mismo, I want you to pray for the nation of Venezuela, quiero que oren por la nación de Venezuela and also people of Venezuela listening to this voice. y también a la gente de Venezuela que está escuchando esta voz. So let me begin from the beginning, okay? Así que déjenme empezar por el comienzo. Last year I was in Venezuela, El año pasado estuve en Venezuela and the Lord spoke y el Señor habló that the eyes of the Lord left Venezuela que los ojos del Señor dejaron Venezuela because the nation of Venezuela started worshiping other gods and idols. porque la nación de Venezuela comenzó a adorar otros dioses y otros ídolos And they went away from the way of the Lord. y se separaron del camino del Señor. So the Lord, His eyes, His grace left this nation Venezuela. Así que el Señor, su gracia, sus ojos dejaron la nación de Venezuela. But after that grace left, Pero después de que esta gracia se fue, the people in Venezuela started going to other nations la gente de Venezuela comenzó a irse a otras naciones to work and other reasons. para trabajar por otras razones. So many people of Venezuela left the nation to other nations. Así que mucha gente de Venezuela dejó la nación hacia otras naciones. And in that other nations, Y en esas otras naciones, the people of Venezuela started to know about God. la gente de Venezuela comenzó a conocer a Dios. So the people who left Venezuela Así que la gente que dejó Venezuela in other nations, en otras naciones, those people received God esas personas recibieron a and Dios know about God. y supieron de Dios. So the eyes of the Lord came back to Venezuela because of that. Así que los ojos del Señor volvieron a Venezuela por ese hecho. That's why the grace of the Lord started coming back to the nation of Venezuela. Por eso la gracia del Señor comenzó a venir de vuelta hacia la nación de Because the Venezuela. people of Venezuela who left the nation encountered God and know about God in other nations. Porque las personas que fueron a otras naciones desde Venezuela encontraron a Dios en esas otras naciones. And they started coming back to their nation Y comenzaron a volver a su nación with the knowledge of God, con el conocimiento de with the Dios, fear of God. con el temor de Dios. That's why the grace of the Lord started coming back to the nation Venezuela. Por eso la gracia del Señor comenzó a ir de vuelta hacia la nación de Venezuela. This was what Lord showed when I went to Venezuela on 2023. Esto fue lo que el Señor me mostró cuando estuve en la nación de Venezuela en el 2023, 2023 July. julio de 2023. And I shared this in a pasta spaghetti restaurant with one pastor of Venezuela. Y yo compartí esta palabra con un pastor en un restaurante de pasta en Venezuela. And my assistant was there. Y mi asistente estuvo allí. And there are many witnesses who listen to this. Hay muchos testigos que escucharon de esto. So, yes. So, and then I went back to Venezuela this year, 2024. Así que volví a Venezuela este año, 2024. What month was that?
It was July again. July. It was July again this year. Este año otra vez, en julio. It was July. I entered in nation July like 15, something like that. Entré a la nación alrededor de julio 15, algo así. Because I had an event. I had a crusade in Venezuela on July 20. Porque tuve una cruzada en Venezuela en julio 20. And even that July 20 was a urgent command from the Lord. Y incluso en esa cruzada del 20 de julio fue una urgente demanda del Señor. The Lord said it's a crucial moment. El Señor dijo, es un momento crucial. That's why I went quickly to Venezuela. Por eso fui rápidamente a Venezuela. And held the crusade on 20th of Y July. tuve la cruzada el 20 de julio. And the Lord made me to preach a prophetic message. Y el Señor me hizo predicar una palabra profética. Unprepared, it was spontaneous on the platforms. Sin preparar, fue espontáneamente en la The plataforma. Holy Spirit was moving. El Espíritu Santo se estaba And the moviendo. Holy Spirit was speaking El through my faculty. El Espíritu Santo estaba hablando a través de mis facultades. So it was a prophetic voice and prophetic message on that day, 20th of July. Así que fue una palabra profética y un mensaje profético en ese día 20 de julio. And I recommend you to listen to this message. Y te recomiendo que escuches este mensaje. And that message, the link is in the fixed comment below. Y este mensaje está en el comentario fijado And aquí abajo. also the description of the video. Y también en la descripción de este video. And furthermore, Y más adelante, when I was in Venezuela, when I arrived on July 15, cuando estuve en Venezuela y llegué el 15 de julio, the Lord showed el Señor me mostró what was going to happen in Venezuela. lo que iba a pasar en Venezuela. The Lord showed airplane flying, El Señor mostró aviones volando and buildings being attacked. y edificios siendo atacados por estos aviones. Something like explosion, Algo como explosiones and buildings were being attacked, y edificios estaban siendo atacados. and there was airplane flying also. Y habían aviones volando y volando. And those buildings were important and significant buildings. Y esos edificios eran importantes edificios. And there was a battle, Y había como especie de una batalla. and it was not just a battle of protesting. Y no era solamente una batalla de protesta. It was not a ordinary battle of protesting that you see nowadays. No era una batalla ordinaria que usted ve hoy día. It was like a war, like Era- big battle, Era como una guerra, una gran batalla. dangerous and very dangerous Peligroso, demasiado peligroso. and very destructive. Y destructivo. So I urgently call everybody to be on your knees and pray for the nation Venezuela. Así que urgentemente llamo a todo el mundo para que se pongan de rodillas y oren por Venezuela. Church of Venezuela, Iglesia de Venezuela. people of God in Venezuela. Pueblo de Dios en Venezuela. It is time to pray for your nation like never before. Es tiempo de orar por tu nación como nunca antes. And I really, really recommend you and encourage you to watch the full message that I preached on 20th of July. Y de verdad recomiendo que vayan y vean el mensaje del 20 de julio. It's a crucial and urgent moment of Venezuela. Es un momento crucial y urgente en Venezuela. The link is in the below fixed comment. El link está en el comentario de aquí debajo.